En el día de hoy vamos a entrevistar al escritor Mark Gosin por el caso Asunta, después de todo el revuelo que sacudió todo este tema por la supuesta puesta en libertad de Alfonso Basterra, asesino condenado, padre de la propia Asunta, y venimos analizando en estas últimas semanas parte de este caso de cuestiones bastante contradictorias en el hecho, y hoy nos adentramos en muchos aspectos quizás no tan conocidos, bastante controvertidos, de uno de los casos más duros de la última década aquí en España. Vamos a hablar hoy con Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer. Un placer estar aquí para hablar de crímenes y misterios y un poco lo que dices. Uno de los casos más duros que se han vivido en España en los últimos años, con mucha cobertura mediática, muchas ideas, muchas teorías y 13 años después se sigue hablando del caso. Claro, parece que hay dudas en alguno de los aspectos del caso. Ahora voy a preguntarte sobre ello, pero lo primero quería saber para los espectadores, para centrarnos un poco, el cómo te adentras tú en este caso y el por qué se te considera, entre comillas, uno de los mayores expertos, ¿no?, en los medios de comunicación. A ver, yo vivo en Galicia, vivo en Coruña y lógicamente hace 13 años cuando se cometió el crimen estaba todos los días en la televisión, en la prensa, en la radio, estaba por todos los lados. Y me pareció un caso interesante, ¿no? Y a la vez mi editorial en Inglaterra, Cambridge Scholars, un día cuando estaba leyendo la prensa recibí un correo de ellos y me dijeron si conocía el caso y si quería lanzarme a Contarlo. escribir un libro sobre esto, primero en inglés, ¿no? Y le dije, bueno, a ver, me resulta interesante. Lo que pasa es que nunca había escrito antes sobre crímenes. Mis libros son de historia de hace 200 años, hace 1000 años, o sea, de historia a historia, ¿no? Y me dijeron, vale, pero eso es interesante, porque me dijeron lo que puedes hacer, porque claro, conocían mis obras, y tienes aplicar la misma metodología. Es decir, un análisis pormenorizado de todo lo que se dijo, todo lo que está escrito, hablar con todo el mundo que puedas y analizarlo para ver si se llega a algún tipo de conclusión. Uh-huh. Y al final, pues dije Llegaste, que ¿no? sí. Sí, y lo curioso, que una de las cosas que yo sigo sin tener respuesta, es que solicité entrevistarme con Rosario Porto en Sí. la cárcel. Y cuando lo dije, se lo dije primero a su abogado y me dijo, no pierdas el tiempo porque no te van a dejar. Y le dije, vale, pero quiero solicitar la entrevista al menos. Y tardaron unos meses, 3 o 4 meses, pero al final me concedieron el permiso. Y fue la única petición de entrevista de entre las cientos y cientos de solicitudes que hubo de periodistas, de televisiones, o sea, de todo tipo de gente, de todo el mundo. Uh-huh. Y decían que no, dijeron que no a absolutamente todos. Y por algún motivo que yo sigo sin explicarme, a mí me dijeron que sí. Les había dicho que estaba haciendo un libro en inglés y la editorial es una editorial académica seria. Puede ser por eso que tanto las autoridades penitenciarias como ella misma y su abogado y su psicólogo, todos dijeron que sí. Y Quizás pensaron como entonces, para elevar el caso a otro país que no fuese España o algo así por el tema de la editorial sí, y sí, inglés. sí, supongo que por ahí, a ver, si iba a publicar algo en inglés, nada sensacionalista, o sea, no es una lectura fácil de un día, como tiene que ser la prensa, que tiene que enganchar como ya y publicar algo nuevo todos los días. Sí. Y eso no es una crítica, o sea, cada medio
tiene su objetivo. Su Y editorial, ¿no? el objetivo de la prensa o de un programa de radio o de televisión no es lo mismo que un libro académico. El ¿Y caso es el tuviste mismo. a Rosario 2 veces? 2 veces, sí, sí. A finales del 2018 no, 17 y principios del 2018. Vale, ya llevaba unos años en prisión, ¿no? Sí, sí, en Alhama, antes de su último traslado, ¿no? Sí. Y ella seguía diciendo vamos, que era inocentísima, ¿no? Perdón, ahí no te oí yo. Que Rosario Porto en esas charlas te decía que era inocentísima, que era inocente del caso. Fue una experiencia muy, muy dura, creo que tanto para ella como para mí. Aquí siempre me han criticado si digo que fue difícil para ella, que lloraba y la gente decía, bueno, se lo merecía, que es un monstruo, es una asesina. Y digo, vale, puede ser, pero yo simplemente digo lo que me pareció ella, ¿no? Nunca reconoció su culpa, ni oficialmente, ni a mí. Pero bueno, me dio muchos datos, especialmente de su vida anterior a Alfonso, de su relación con sus padres, de la propia adopción de Asunta en China, Ajá. y me dio muchos datos interesantes para el libro, así. Pero Antes de entrar, yo ya sabía que no me iba a reconocer los la hechos. culpa, porque si no lo había hecho a nivel judicial, de repente no lo iba a hacer de repente con un escritor, Claro. no, pero bueno. Pero ¿a ti te contó alguna cosa que fuese relacionada o en sintonía con tus hipótesis que luego tuviste del caso? De lo que me dijo ella, Sí, a ver, sí, pero es en relación con una de las hipótesis más difíciles de verificar, que es la muerte de sus padres, ¿no? claro. Eso empezó como un grito en la calle, ¿no? Que alguien dijo, ¿y qué pasó con tus padres cuando la llevaba la Guardia Una Civil prima era, al ¿no? piso? Sí, sí. Y está en el sitio, donde encontraron un letrero que pone dinos Asunta, ¿qué pasó con tus abuelos? O algo así. Sí, en el propio sitio donde se encontró el cuerpo, ¿no? Sí, sí, que la gente deja flores y juguetes y mensajes y eso. Y ese fue uno de los mensajes. A ver, por lo que me contó Rosario, siempre tuvo una relación muy complicada con sus padres. O sea, no es el único caso del mundo. No, unos padres socialmente muy bien vistos en Santiago, o sea, un abogado de mucho éxito Muy y bien posicionados. una profesora universitaria de historia del arte. Y Santiago tampoco es Madrid o Barcelona, es un sitio pequeño, y no quiero decir con eso que sea aldea, simplemente que hay menos gente. Entonces, la gente que destaca más, digamos, porque no hay tanta competencia, mucho dinero, muchas posibilidades de la educación de su hija, pero siempre me dijo que le ponían condiciones. Tenía que estudiar derecho. ¿Por qué? Porque lo decían sus padres. Tenía que ser cónsul honorario de Francia. ¿Por qué? Porque lo decía su padre. Tenía que ir un año a estudiar en Inglaterra. Y todas estas cosas hasta le obligaron a dejar un novio que no era de su estatus social, del estatus social correcto que querían los padres para ella. Entonces, tenía
quería rebelarse contra sus padres y al final lo hizo. Dejó de ser abogada, dejó de ser cónsul y empezó a vivir su vida como quería ella. Eso creo que pasa muchas veces, ¿no? Con las familias. De hecho, yo cuando estudié en la universidad, un amigo que tenía, un compañero de piso, siempre quiso estudiar literatura inglesa, pero sus padres le obligaron a estudiar económicas porque decían que tendría más posibilidad de trabajo después. Eso pasa muchas veces y al final el hijo, en este caso la hija, termina rebelándose. Ahora, de hacer eso a decir que eso le llevó a matar a sus padres, no es tan fácil. O sea, hay muchos hijos que no están de acuerdo con lo que quieren sus padres para ellos, pero normalmente eso no es un motivo para matar a los padres. No hay ninguna prueba ni de que Rosario y o Alfonso mataran a los padres de ella. Claro, lo No que hay hay... prueba. Pero claro, cuando alguien mata a una niña, la gente le cree capaz de cualquier cosa. Entonces mueren los padres. Tampoco fueron circunstancias sospechosas realmente. Simplemente, o sea, murieron en casa, sin enfermedades ni nada, pero eran bastante mayores. Ahora, lo hizo ella. Nunca se puede decir no completamente, pero es inventar teorías cuando no hay la más mínima prueba. Entonces es posible, todo es posible, pero no hay motivo ninguno para creerlo en este momento, ¿no? Claro, yo había visto a algunas personas que teorizaban como lo que le unía a Alfonso Basterra y Rosario Porto también por ese lado, aparte de la niña, era como la muerte de sus padres, ¿no? Sí, Ese secreto. Sí, pero lo mismo, es una teoría. Sí. Lo único que encontré entre toda la documentación cuando escribí el libro era un correo electrónico de Alfonso a Rosario durante el proceso de separación y divorcio. Y dijo algo como: no quiero pasar ni cerca de la habitación de tus padres en la casa. También se puede entender eso como, o sea, porque ¿qué más le daba pasar cerca de la habitación de sus suegros? ¿Hizo algo ahí? Se ha interpretado que sí, sabe perfectamente que Rosario ahí mató a sus padres y él no quería acercarse a la escena del crimen. El juez Taín, en el 10º aniversario del crimen, en La Voz de Galicia, dijo que es bastante probable que al menos ella asesinara a sus padres, lo cual sorprendió un poco. No, o sea, ¿por qué dice eso el juez instructor? Tiene la misma información que todo el mundo, no tiene prueba ninguna, pero le gustaba salir en el periódico con un titular llamativo y eso. Lo que digo, ¿es posible? Sí, es posible, todo es posible. Y alguien capaz de matar a su hija, aunque sea su hija adoptiva, claro, es capaz de matar a cualquiera. Lo que pasa es que no hay nada. Son ideas y teorías de que es posible. Y ya sabes cómo funciona esto. Alguien dice es una posibilidad y cuando se escribe sobre lo que dijo esa persona, en vez de posibilidad pasa a probabilidad y al día siguiente todo el mundo afirma que lo hizo ella.
Claro, Pero aparte bueno, de ese cartel que es tremendo porque está sí, justo ahí al lado, ¿no? es el mundo en Pero, que vivimos y así funciona la información. Cada vez que se cuenta algo, se exagera y se añade más datos. Yo intento ser bastante frío y analítico con estas cosas y reconocerlo como posibilidad, por mm, supuesto, pero siempre diciendo no tenemos la más mínima prueba más allá de que sería capaz de hacerlo. Pero todos somos capaces de hacer muchas cosas y no por eso podemos decir que los hemos hecho, ¿no? pero dentro del caso es cierto que los dos padres fueron condenados a 18 y 20 años de prisión. eh, ¿Y crees que los dos eran culpables? Culpable en el sentido de lo que decía el abogado de la acusación, que siempre decía, no, tan culpable es el que tira al bebé por la ventana Sí. como el que abre la ventana sabiendo lo que va a pasar. Lo que quería decir con eso es que, según los indicios, fue Rosario La que asfixió a la niña, la ¿no? que físicamente mató a Asunta en la casa de campo y no se puede afirmar en ningún momento que Alfonso Basterra estuviera ahí. Ahora, eso lo hace inocente. Según la acusación no, y según el jurado y el juez tampoco. ¿Por qué? Porque Alfonso Basterra estaba muy implicado en la compra de lorazepam y en la sedación de la niña, y se cree que él hacía eso conociendo los motivos y sabiendo por qué se hacía, y que formaba parte del plan para asesinar a la niña, aunque él no estuviera físicamente ahí. Y eso, pues parece ser que le hace tan culpable como Rosario. Claro, pero hay dudas, ¿no? De toda esa parte de la sentencia que dice como que Alfonso Basterra va detrás en el coche y que por eso no se le ve en las cámaras de seguridad de la galuresa. Sí, es un... A ver, yo creo que como en muchos otros casos hay una versión oficial, que es lo que quería tanto el juez instructor como el jurado, decir antes del propio juicio, esto pasó así. Y se dieron cuenta poco a poco de que algunos detalles no encajaban. Por ejemplo, al principio se decía que Rosario sola no podía cargar con el cuerpo de Asunta desde el piso de arriba de la casa hasta el coche y sacar el cuerpo del coche y dejarlo en la pista forestal, porque no se arrastró. Eso está constatado. No se arrastró el cuerpo en ningún momento, ni en la casa ni en la pista. Es decir, alguien cogió el cuerpo, sí, porque no hubo marcas, no hubo Claro. restos como de un cuerpo arrastrado, ¿no? Entonces la policía científica, la Guardia Civil científica, concluyó que nadie arrastró el cuerpo. Conclusión preliminaria, Alfonso Basterra tuvo que estar ahí en la casa necesariamente para ayudar a cargar con el cuerpo, ponerlo en el coche, se dice que en el maletero, y sacar el cuerpo del maletero y ponerlo al lado de la pista forestal, sin arrastrar. Y al principio se decía Rosario que era una mujer diminuta, era muy pequeñita, tanto en altura como en constitución corporal, ¿no? Decía que es imposible que lo hiciera ella sola. Entonces decían todos, con el juez instructor, entonces estuvo Basterra presente ahí. Pero después se dieron cuenta, el abogado de la acusación me lo explicó en una de las muchas veces que hablé con él, que legalmente no se puede afirmar que Alfonso Basterra estuviera ni en el coche ni en la casa de campo en Teo.
¿Por qué? Porque no se le vio. No hay la más mínima prueba. Y como pongan eso en el relato, tiran todo para abajo y salen los dos libres. Claro, es que no había ni siquiera testigos que afirmasen tal cosa. No, no hay nada. O sea, de que en Rosario fuera con Asunta, sí, porque sale en las cámaras de la gasolinera en Santiago y ella lo reconoció. Pero nadie dijo en ningún momento, y no hay ninguna prueba, ni indicio, ni nada de que estuviera Alfonso presente ahí. Conclusión, el juez instructor dijo, pues lo hizo Rosario sola, contradiciéndose a sí mismo, porque antes había afirmado que Rosario no podía hacerlo ella sola, pero como no se pudo afirmar que Basterra estuviera ahí, simplemente dijo, bueno, pues lo hizo ella sola. ¿Cómo? Da igual, no se explica. No hace falta explicarlo. Claro, lo que al final condena a los dos padres es el tema de los medicamentos y que estuvieran drogando a la niña durante un tiempo, ¿no? Y que ese día tuviese un montón de pastillas ingeridas. Y eso para mí es, de entre absolutamente todo el caso, lo único que es 100% innegable. Bueno, aparte de la muerte de la niña, Claro. no voy por ahí, pero quiero decir de los indicios y las acusaciones. Siempre un testigo puede equivocarse, puede inventar cosas, porque no. No estoy diciendo que lo hicieran, pero puede. Lo que diga un testigo. O equivocarse o... Sí, hay que tener mucha experiencia para reconocer si un testigo lo está diciendo bien, lo está diciendo mal, si se equivoca, si se acuerda mal. Ahora, la única prueba científica repetible que se puede hacer tantas veces como uno quiera es que en el estómago de la niña había el equivalente de 27 pastillas, por mucho que diga el abogado de la defensa que con esas pastillas la niña no podía caminar. Y Rosario, cuando se lo pregunté en la cárcel, me dijo, no, se equivocaron de muestra. Dos veces, uno con el contenido del estómago de la niña y dos con el análisis del pelo que se hizo después, ¿no? Y le dije, mira, Rosario, todo depende de esto. Para todo lo demás, tienes argumentos y indicios que te pueden salvar, ¿no? Sí, que te pueden salvar. Pero esto de la sedación de la niña, no. Esto lo tienes que explicar. Y decir que se equivocaron de análisis dos veces no es una explicación. Y yo le dije, mira, si me lo explicas de por qué sedabais los dos a la niña y es innegable que lo hicierais, yo en el libro puedo montar un argumento por al menos tu inocencia. De Alfonso no sé porque nunca quiso hablar conmigo. Y la verdad es que es cierto. Muchas cosas que en la acusación el juez y el jurado pasaron por alto, que no son, o sea, que desmienten los indicios de que fuera Rosario en la casa y todo eso. Hay tantos indicios a su favor como en su contra, salvo la sedación. Basterra decía que era un antihistamínico. No se descubrió en el cuerpo ningún resto de eso. Pero en el estómago de Asunta sí, lorazepam, el equivalente de 27 pastillas. Digo el equivalente porque no eran pastillas, se habían molido, ¿no? Para darle o bien con una bebida o bien mezclado con la comida. Y los análisis del pelo. Eso es absolutamente innegable, esas pruebas. No hay explicación más allá de que los dos padres se daban a la niña. Y le repetí varias veces, explícame por qué lo hicisteis, por qué lo hacíais.
Y entonces tienes un caso. O sea, tendrías posibilidades de que se te demuestre inocente. Claro, igual si Pero explicaran eso sería incluso mucho peor que lo que está ahora mismo de claro, manera claro, oficial. es lo que pensé. No se lo dije así porque no quería perder su Contacto. confianza durante las entrevistas, porque ella en cualquier momento se podría haber levantado y marchado, He ¿no? ido, Y claro. dice, vale, no quiero hablar más contigo. Entonces, no quería ah, entrar necesariamente en esas acusaciones, al menos contra ella. Pero claro, si no quiere dar una explicación de por qué se daban a Es la por algo, niña, ¿no? sí, es por algo. O bien porque lo hacían para matarla, encaja, Sí. o bien lo hacían para otras cosas, pero Ujú. esas otras cosas necesariamente tendrían que ser peores que el asesinato. Mm. Claro. Lo cual, Sí, ahora nos adentraremos porque también hay muchos indicios acerca de todas estas cuestiones. Pero yo siempre que te escucho o leo algunas cosas sobre tus escritos y demás, tú siempre comentas que crees que había una tercera persona o una cuarta incluso que participó en los hechos de aquel día. sí, sí, estoy absolutamente convencido de que necesariamente tuvo que haber alguien más. Da lo mismo que sea una o dos personas. Uno, Pero por para lo la que ya, deposición del cuerpo o para más cosas. sí, especialmente para la deposición del cuerpo. Ok. Uno, por lo que ya hemos dicho, que Rosario sola no podía hacerlo. Y dos, porque otro testigo al que anularon básicamente en el juicio porque no encajaba Que con el literalmente vivía en relato. la casa de al lado de donde aparece el Sí, cuerpo. sí, y sabía perfectísimamente lo que decía, ¿no? Que él había ido, que paseaba cuando no llovía para fumar con su mujer e iban por esa pista forestal y no vieron el cuerpo antes de la medianoche, 12 menos cuarto o algo así. Y pasaron, porque se supo después, al ver las huellas de los zapatos, que pasaron a 60 centímetros de donde estaba el cuerpo. Ah, es imposible eso. Y estamos hablando de un cuerpo de ropa blanca, camiseta blanca, pantalón gris, gris, pero gris muy ligero, ¿no? O sea, Gris azulado, ¿no? colores visibles. Y él juró, y aquí es donde se apartaron un poco del buen proceder judicial, digamos, porque este hombre, el testigo, es un hombre de campo que no tiene formación, y lo mismo, no estoy criticando, simplemente estoy intentando explicar por qué no le hicieron caso. Y especialmente en el documental de Antena 3, este hombre se expresa de una forma un poco brusca. Es decir, podedes decir o que querades, pero o corpo non estaba. No estaba allí, dice, ¿no? Sí, y bueno, se expresa como un hombre convencido de lo que está diciendo, pero lógicamente, porque no es abogado, no hablaba en términos legales ni con la calma que requiere un abogado y eso. Normal, porque no es abogado, pero tenía muy claro que el cuerpo no estaba. Y sabemos que a esas horas, tanto Rosario como Alfonso estaban en comisaría denunciando la desaparición de la niña. Y como esto no encaja con el relato oficial, simplemente Se descarta. no hicieron caso. El hombre se equivoca. Punto. El cuerpo estaba, pero no lo vio. Y luego el cuerpo, ¿a qué hora se encuentra? Porque luego son otros dos personas que decían que eran drogadictos, que son los que encuentran, ¿no? El cuerpo. Sí, un poco después de la medianoche. Pero lo curioso, ¿por qué se deshicieron del testimonio de este testigo, que para mí es muy válido? Dijeron que era demasiado contundente en sus afirmaciones. Y digo, vale, o sea, no habla como un abogado, como yo he dicho, pero
yo creo que para mí eso es una ventaja, ser contundente en tus afirmaciones. Y además se demostró porque las mismísimas personas aceptaron el testimonio de la testigo que supuestamente vio a Alfonso y Asunta en la calle, porque era muy contundente. Curiosamente utilizan la misma palabra, contundente. O sea, aceptamos lo que nos conviene porque la testigo fue muy contundente. Y rechazamos lo que dice este hombre porque no nos conviene, porque era muy contundente. O A sea, ver, es que no tiene sentido aparte, yo estuve ninguno. allí. Claro, yo estuve allí, o sea, en el lugar donde supuestamente se deposita a Asunta, Sí, y estuve de noche y literalmente es que está al lado de la carretera, o sea, hay luces que dan justo allí, al punto donde se deposita, entonces que el hombre, hay pruebas de que pasó al lado del cuerpo, es literalmente imposible que no lo viese, o y sea, había luna llena. Y aquí, por mucho que me digan que no, la Guardia Civil cambió su informe. El primer informe de la primera noche decían que había una luminosidad intensa para que cualquier viandante viese el cuerpo. De hecho, pensaron que se había dejado el cuerpo ahí para que se descubriera cuanto antes. claro. Y que cualquier viandante lo vería. Es lo que dijeron. 24 horas después, ese informe desaparece, aunque yo tengo copias. Y dice que era noche cerrada y no se veía nada. ¿Por qué? El abogado de la defensa de Rosario preguntó eso en el juicio. ¿Por qué se cambió eso? Y simplemente pusieron un vídeo con una cámara de muy baja resolución que no capta la luz tal como era esa noche, y dijeron, esto es lo que se vio, noche cerrada. Y se dejó así, sin más. Es decir, lo que no conviene al relato oficial, mi caso. Y tanto el jurado como el juez durante el juicio aceptaron esas cosas. O sea, Claro. Bueno, aparte es que es sentido común de cómo está el la prueba. cuerpo. No, te decía que al final era como un poco sentido común ese informe que tú me comentas, que el cuerpo está literalmente para que alguien lo vea, ¿no? Para que se den cuenta que esté ahí y se encuentre, ¿no? Pero justo hay un hecho muy controvertido, muy famoso dentro de este caso, que es al momento de encontrarlo, ¿no? Las primeras personas que hacen el acta de levantamiento escriben o dicen que se habían visto unas manchas viscosas en el cuerpo de la niña, en la camiseta, Sí, lo eso describen. fue una médico forense Okay. que cuando iluminó el cuerpo con lo que se llama luz forense, dijo que había manchas en la camiseta, probablemente o posiblemente de Espera. semen. Eso en la pista forestal, antes de que se levantara el cuerpo y antes de hacer los análisis en laboratorio. Ya dijo, y no estamos hablando de una persona sin conocimientos, estamos hablando de una forense cualificada y con experiencia. Y dijo, manchas posiblemente de semen. Lo curioso es que después se verificó en el laboratorio de Madrid que efectivamente esas manchas eran de semen. Sí. Entonces, tenía razón en su análisis preliminar en la propia pista forestal. Antes de que nadie tocara el cuerpo, nada, semen en la camiseta. Y me imagino que ya la gente, si está escuchando esto, sabe el resto de la historia, de que Sí. el semen... Que luego pertenecía a otra persona que se llamaba Jaramillo, ¿no? Se apellidaba así, Sí, que era de Madrid. Y bueno, de ahí se descartó, ¿no? sí,
de violación, que al final creo que no prosperó la denuncia, a pesar de que la chica en cuestión estaba tan borracha que ni se dio cuenta de lo que estaba haciendo él, pero él se escudaba en que Que era utilizó un consentido. preservativo. Y por eso el preservativo estaba en el mismo laboratorio que la camiseta y decían que necesariamente tenían que haber habido contaminación. Y parece lo lógico. Lo que pasa es que no puede ser, porque si se lee o si en su momento se escucha lo que dijeron los guardias que analizaron tanto la camiseta como el preservativo, es absolutamente imposible que hubiera esa contaminación, porque un mes entre cortar el preservativo y cortar la camiseta. Tienen un protocolo de limpieza muy estricto y además las mismas tijeras se utilizaron durante ese mes en 8 muestras más que no se contaminaron. Además, después de un mes, si quedan restos de semen en unas tijeras, un mes después no se van a trasladar a una camiseta. Y además se hubieran trasladado a todas las muestras de la camiseta, porque se cortó en varios trozos, ¿no? Pero no fue así, solo fue en el primer trozo y en el último. O sea, contaminación no fue. Y aquí también se volvió a lucir el juez instructor que escribió, vale, los expertos dicen esto, que la contaminación es imposible, pero yo sé más que ellos. Incluso de su propio trabajo. Y yo digo que fue contaminación, punto. Y eso es lo que fue, lo que se aceptó. Tremendo, ¿eh? Oye, pero ¿tú crees que el esperma inicial era de Alfonso Basterra, supuestamente? Sí, creo que, perdón. Si crees que las manchas que se encontraron en la camiseta podrían llegar a pertenecer a Alfonso Basterra, supuestamente. Según el análisis de las manchas, no. Fue, o sea, el ADN es un poco lo que decía antes del análisis. Es una prueba que no depende, no es como un penalti en el fútbol. Algunos dirían que sí, otros dirían que no. Sí, No, el ADN es sí o no. Y no hay interpretación posible. Y la contaminación, los espermatozoides que se encontraron en la camiseta pertenecían a Jaramillo, al ciudadano colombiano de Madrid. Ahora, si no es una contaminación, primero, si es una contaminación, alguien, sea el juez instructor, sea el jurado, tendría que explicar cómo se llegó a la camiseta en Santiago antes de llegar a Madrid, lo cual es imposible de explicar, por supuesto. Y ahora, si esas manchas que ya estaban en Santiago pertenecen al ciudadano colombiano acusado de una violación, ahí nos metemos en posibilidades, digamos, muy oscuras, de redes de pornografía, de abusos infantiles, y un poco lo mismo que con los padres de Rosario. No podemos decir que eso es lo que pasó, porque no tenemos esas pruebas. Simplemente es una parte del caso que queda como con un interrogante muy grande. ¿Cómo llegó esa esperma a la camiseta? Y no solo eso, sino si hubiera contaminación,
si simplemente se acepta por lógica y se dice, vale, pues tiene que ser contaminación del laboratorio, porque es imposible que la esperma de este señor llegase de Madrid a la camiseta de Asunta en la misma noche del asesinato. Vale, vamos a aceptar eso. Entonces, ¿qué pasó con la esperma de la camiseta que ya estaba en la pista forestal? La respuesta oficial a eso es que la forense que analizó el cuerpo y la ropa en la pista forestal se equivoca. Dijeron que se puso nerviosa y que no estaba acostumbrada, pero digo, a ver, es una doctora forense. Claro, aparte Lo de que que... hace es estudiar cadáveres y cuerpos. Y no digo que se inmunicen, pero no es lo mismo que vea yo a un cuerpo muerto, o No, sea, que no claro, tengo esa es su costumbre. trabajo, ¿eh? Pero una forense vive con eso a diario, No, ¿no? aparte que raro porque ella dice esas manchas viscosas en 4 o 5 partes de la camiseta Sí. y luego dicen que está contaminada por esperma. O sea, es demasiado muy llamativo, muy cercano, ¿no? Es prácticamente una imposibilidad, ¿no? Claro, claro, y esto es lo que no tiene explicación. O sea, Claro. si aceptamos que el colombiano no tiene absolutamente nada que ver y que fue una contaminación del laboratorio, pues aún nos queda explicar qué pasó entonces con las manchas que se vieron en Santiago antes del laboratorio y por qué no hubo dos muestras de ADN entonces. Tendría que ver si el ADN se extrae de las manchas y coincide al 100% con las manchas del colombiano. ¿Dónde está el resto? Claro, ¿Dónde antes... están las manchas que se vieron en Santiago? O sea, no encaja. Algo están ocultando ahí.